Reciban un cordial saludo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es los derechos de autor. Bueno, este presente trabajo tiene como por objetivo, vamos a dar a conocer el objetivo, y es que vamos a analizar y comprender los principios fundamentales sobre los derechos de autor en el contenido educativo digital, digámoslo así, para promover una cultura de respeto hacia la propiedad intelectual de cada uno de estas creaciones, ¿no?, que existe en el ámbito educativo, tanto para, sea, juegos de aprendizaje, algunas plataformas también que te permiten aprender y algunos recursos en línea. Entonces, vamos a desarrollar este tema empezando por lo que son los derechos de autor. Buenos días, ahora vamos a empezar con el tema derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? El derecho de autor es la propiedad sobre una creación intelectual. Reconoce la autoría y otorga control sobre su uso y explotación de la obra. En estos tenemos tipos de derechos de autor. Primeramente tenemos los derechos patrimoniales, que su objetivo es explotación económico de la obra. Tiene una duración limitada, que es la vida del autor más 70 años desde su fallecimiento. En él tenemos derechos claves o ejemplos claves. Tenemos el derecho a la reproducción, autorizar la copia total o parcial de la obra. Ejemplo, tenemos la autorización, por ejemplo, de pasar Naruto en diferentes TVs. El derecho a la comunicación pública, decidir cómo y cuándo se divulga la obra. Derecho a la distribución, controlar la venta, alquiler o préstamo de dicha obra. Derecho a transformación, adaptar la obra. Tengo derecho a adaptar la obra, ya sea como las diferentes adaptaciones que hacen las diferentes plataformas de TV. Tenemos también el derecho al seguimiento, recibir regalías por las reventas o nuevas explotaciones por nuestra obra. Además, tenemos los derechos morales, que su objetivo es proteger el vínculo del autor con su obra. Sus características es que son permanentes, inalienables e irrenunciables. Aquí tenemos derechos claves. El derecho a la paternidad. Yo siempre tengo derecho de ser reconocido como autor de la obra. Ineditud. Tengo el derecho a la ineditud, ya que yo decido si publicar mi obra o no. También tengo derecho a la modificación. Tengo derecho a cambiar o retocar mi obra. Y finalmente tenemos el derecho al retracto. Tengo derecho a retirar la obra del mercado si es mi decisión, si mis ideales ya cambiaron. Muchas gracias y seguimos con mis compañeros. Siguiendo con la explicación sobre los derechos de autor, también hay otra parte que viene a ser la legislación internacional y la nacional. Bueno, para empezar, la nacional, que vendría a ser de nuestro país, lo que es el Ecuador, tenemos lo que es un código llamado Ingenios. ¿En qué trata este código? Dentro de este código, pues busca proteger las obras y también fomentar la creatividad, asegurando que los autores de diversos recursos, digámoslo así, puedan beneficiarse de sus creaciones. Por otra parte, también tenemos lo que es la legislación internacional y aquí tenemos algunos convenios y tratados, podemos decirlo, y hemos destacado los más importantes. Bueno, dentro de la legislación internacional, pues a diferencia, digámoslo así, de la de nuestro país, que vendría a ser la nacional, se basa también en proteger las obras, pero mucho más allá de una frontera, digámoslo así. Bueno, vamos con el tratado, el Convenio Berna, que es uno de los tratados más antiguos, digámoslo así, pero es muy reconocido porque fue creado para garantizar la protección
de las obras literarias y artísticas en en los países que lo adoptan. Seguido tenemos el Tratado de OMPI. Es una amplia del Convenio de Berna, o sea, digamos como que se deriva, pero este incluye una protección a obras ya digitales, digamos programas informáticos. Bueno, aquí podemos también abordar si ya se habla de lo digital, podemos incluir ejemplos como, bueno, ahora en la actualidad, ¿no? Como el EducaPlay, el Canva que se utiliza dentro del sistema educativo y también algunas bases de datos. Además, también regula los derechos de alquiler y también de reproducción. Otra parte que he destacado aquí es sobre derechos estadounidenses. ¿Por qué? Porque estos, digámoslo así, son muy diferentes a los de otras fronteras u otros países. ¿Por qué? Porque la protección aquí es mucho más limitada. Digámoslo así, que permite que el autor reclame su obra ya, pero también puede evitar usos indebidos y proteger su reputación frente a algunas alteraciones o muchas veces las copias que no son autorizadas. Bueno, en esta parte hemos conocido entonces lo que viene a ser la legislación tanto nacional como internacional. Con la segunda parte de nuestra presentación del proyecto es que vamos a realizar un análisis de un caso de infracción de derechos de autor. Para ello, la herramienta que vamos a implementar es Canva. Es una herramienta comúnmente conocida, utilizada en diferentes ámbitos, tanto de forma profesional, cotidiana y académica. Y para ello, el ejemplo que nosotros que hemos creado es de un docente que tiene una idea en la cual se enfoca en generar ingresos extras. Para eso, él decide en crear un recurso didáctico digital para la enseñanza de las vocales. Decide indagar en Internet en búsqueda de ideas y encuentra en la biblioteca de Canva una plantilla llamativa, que esta plantilla ya fue generada por otro usuario. Sin embargo, el docente decide apropiarse de este diseño y empieza a editarlo como si fuera propio, solo cambiándole algunas letras y algunos colores, manteniendo el diseño de la plantilla totalmente original, lo cual genera que esto ya se está incumpliendo la infracción en este momento. ¿Por qué? Porque ya cuando ya genera como tal el diseño, lo que hace es que empieza a comercializarlo como si fuera propio. Entonces, vamos a analizar los tipos de infracciones que se tiene al momento, en este caso que estamos analizando. La primera infracción que se incumple es de los derechos de autor, debido a que un usuario común de Canva tiene derecho hacer uso de plantillas mediante los términos de Canva, los cuales determinan que no podemos apropiarnos del diseño decretándolo como propio y más aún comercializarlo en diferentes, por ejemplo, redes sociales. La segunda infracción se basa en la parte moral, ya que por el hecho de que al presentar un diseño que ha sido modificado del original, promocionándolo como de su autoría, genera una falta ética al no reconocer al autor principal. Si nosotros hacemos uso de alguna plantilla, siempre debemos tener en cuenta de que esto ya fue creada por un autor previo, por lo cual este autor debe tener como tal su reconocimiento. La, la tercera infracción es la comercialización de la plantilla, que va en contra de la licencia de Canva, lo cual prohíbe la reventa de contenido previamente de otro autor. Es como si nosotros nos estuviéramos apropiando de algo que ya fue creado. Ahora vamos a analizar las consecuencias legales. En este caso, la principal consecuencia legal es que si el autor original de la plantilla que el docente está utilizando se llega a enterar, él va a tomar cartas en el asunto y va a demandar directamente a la empresa, que sería Canva. Canva va a tomar también cartas al asunto al identificar al infractor. ¿Cuál va a ser como tal las consecuencias que va a tener en este caso el docente? Que se le va a quitar la cuenta y su licencia también, y también se va a ir a casos legales. ¿Por qué? Debido a que él tendrá que pagar tendrá que pagar una indemnización económica por su infracción al diseño, perdón, al autor original del diseño. Ahora,
vamos con las consecuencias éticas. En la parte ética es que al ser un docente está dando mal ejemplo profesional tanto a sus colegas como a estudiantes, debido a que él está demostrando como tal que no es importante la propiedad intelectual, lo cual puede llegar a ser malinterpretado con sus estudiantes, debido a que ellos pueden decir que con el ejemplo que les está dando el docente, pueden mencionar que la deshonestidad académica es justificable cuando existe un beneficio de por medio. Entonces, nos damos cuenta de que esto también es una parte ética, ya que nosotros, como docentes, debemos dar ejemplo de que es importante dar reconocimiento al esfuerzo y creatividad del creador principal, sin que se lleve la autoría a la persona que no formó parte del desarrollo y proceso de la creación. Finalmente, vamos con la reflexión, y la reflexión es que es importante tener en cuenta que si deseamos ofertar un producto o recurso digital, debe ser de nuestra autoría, y ya que Canva como tal nos permite crear plantillas con las medidas necesarias que nosotros deseamos implementar, que sean propias como tal. También es importante, claro, que también podemos hacer uso de diferentes plantillas como tal para la toma de ideas o diseños o de colores, pero no como tal apropiarnos de forma directa de estas. Otro punto importante es que si llegamos a hacer uso de plantillas realizados por otro autor para diferentes usos personales, académicos y profesionales, se debe dar el reconocimiento y crédito necesarios al autor. Para concluir seguir con nuestro trabajo, perdón, vamos a presentarles lo que vendría siendo la parte 3. ¿Qué debíamos de realizar en esta parte? Debíamos de realizar una presentación que posea de por sí lo que vendría siendo el Creative Commons, o más bien una licencia como tal. En este caso hemos creado en esta plantilla, hemos utilizado el tema de lo que vendría siendo el sistema respiratorio. En cuanto a esto, hemos utilizado vínculos. Estos vínculos, ¿para qué los utilizamos? Para que nos lleve de un lugar a otro por decir, entre las presentaciones. En este caso, si presionamos aquí, aquí se encuentra por qué es importante el sistema respiratorio, y aquí encontramos diferentes causas, ¿no es cierto? O más bien dicho, el por qué. También aquí volver a la página del contenido, que nos regresa de inmediatamente al contenido como tal. Pero la parte más importante de lo que vendría siendo esta plantilla, por así decirlo, o esta presentación, que vendría siendo el Creative Commons. ¿Qué es el Creative Commons? El Creative Commons es aquel que nos permite, por así decirlo, obtener la licencia de poder utilizar esta presentación como tal. Como bien lo mencionó mi compañero, puede llegar un docente a caer en casos legales. ¿Por qué? Por debido hecho de que no le da la licencia al trabajo como tal, debido a que la plantilla que hemos seleccionado ya tiene un autor como tal. Entonces, en este caso, si utilizamos este link, nos saldrá la licencia crea- que es que Creative Commons nos permite. Como podemos observar, aquí esta sería nuestra licencia para poder utilizar la plantilla como tal. La hemos puesto sin derechos de autor debido a que no necesitamos, por así decirlo, monetizar con este. Entonces, este sería nuestro código como tal para poder utilizar la plantilla del Canva, ¿no es cierto? Aquí se encuentra avisos, se encuentra la información como tal de lo que vendría siendo nuestra presentación en Canva. Sigamos con nuestro compañero. En síntesis, este análisis respecto a los derechos de autor y la creación de recursos digitales nos permite comprender la importancia de unir el conocimiento legal con la producción pedagógica en el contexto educativo actual, pues los derechos de autor protegen la creatividad humana garantizando que toda obra intelectual reciba el reconocimiento y la retribución justa para su autor. A su vez, la creación de materiales digitales fomenta la innovación y la accesibilidad en el aprendizaje, siempre que se realice con normas éticas, jurídicas vigentes. En este sentido,
Nosotros como futuros docentes debemos de asumir un papel activo en la producción responsable de recursos educativos, utilizando plataformas digitales y herramientas tecnológicas sin vulnerar los derechos patrimoniales ni morales de otros creadores. Por último, debemos de promover entre los estudiantes una cultura de respeto hacia la propiedad intelectual, que valore el esfuerzo creativo y contribuya a la construcción de una educación más justa. Os agradecemos mucho su atención. Esto ha sido todo por hoy.